El millonario virgen no dormía desde años, hasta que contrató a una empleada para dormir a su lado. El millonario virgen llevaba años sin dormir, y esa noche, cuando el insomnio por fin lo quebró, abrió la puerta a una desconocida que jamás imaginó cruzar su mundo. El penthouse respiraba un silencio frío, casi clínico, y él, con ojeras profundas y manos inquietas, apenas sostuvo su mirada. Ella entró con paso tímido, cargando el cansancio de demasiados trabajos y la urgencia silenciosa de quien ya no puede darse el lujo de decir que no. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si tú también has sentido ese miedo a cerrar los ojos. Dale me gusta y suscríbete. Cuando él le explicó que solo necesitaba su presencia para intentar dormir, ella notó cómo su voz temblaba en cada borde de la frase. No pedía compañía romántica ni atenciones especiales, solo la respiración cercana de alguien que no lo juzgara. Ella observó las dos camas individuales separadas por 1 metro exacto, tan medidas como su vida entera. Ese metro parecía un muro invisible. La frontera entre su mundo perfectamente controlado y la intimidad simple que él ya no sabía cómo sostener. Mientras ella dejaba su bolso en el suelo, él dio un paso atrás, como si temiera que cualquier movimiento suyo pudiera incomodarla. Había aprendido a vivir evitando el roce humano, como si cada contacto pudiera desmoronarlo. Ella, acostumbrada a limpiar oficinas vacías y escuchar sus propios silencios, percibió enseguida el peso de su soledad. En esa habitación perfecta pero sin alma, la palabra confianza no aparecía en voz alta, pero flotaba entre ambos, frágil y expectante, como una vela recién encendida. La primera noche juntos no tuvo magia ni milagros, tuvo respiraciones tensas, un par de preguntas torpes y un hombre luchando contra su propio cuerpo agotado. Ella permaneció quieta, con la mirada en el techo, recordándose que estaba allí para trabajar, no para juzgar. Sin embargo, cuando escuchó el temblor en su voz al preguntar si seguía despierta, comprendió que él buscaba algo más profundo que sueño, buscaba permiso para no sentirse roto. Y esa, aunque aún no lo sabían, sería la verdadera batalla. El penthouse dominaba la ciudad desde lo alto, pero por dentro parecía un museo sin historias, todo perfectamente alineado, sin rastros de vida real. Las ventanas enormes dejaban entrar una luz fría que no calentaba nada, solo revelaba cuánta distancia había entre él y el mundo al que pertenecía por dinero, no por costumbre. Ella, al recorrer con la mirada cada mueble impecable, sintió que entraba a un lugar donde la abundancia no sabía abrazar a nadie. Era un mundo donde la riqueza no había logrado comprar la paz mínima de una noche de descanso. En la cocina, los electrodomésticos relucían como si nadie los hubiera tocado jamás. Ella abrió un cajón buscando un vaso y encontró utensilios aún envueltos, nuevos, esperando una vida que él nunca usaba. Ese detalle pequeño le reveló que el millonario no solo no dormía, tampoco vivía. Había algo en él que se sostenía por rutina, como si temiera que cualquier gesto cotidiano pudiera descolocarlo. Ella, en silencio, cerró el cajón con cuidado, sintiendo que cada sonido podía romper ese frágil equilibrio. Afuera, la ciudad rugía con bocinas y luces, pero ahí dentro todo era un susurro estéril. La diferencia entre esos dos mundos la golpeó con fuerza. Ella venía de calles donde se compartían cafés baratos y risas cansadas. Él, de un imperio donde cada decisión movía dinero pero no emociones. Ese contraste se hizo evidente cuando vio su biblioteca. Cientos de libros perfectamente ordenados por color, pero ninguno con marcas, dobleces o señales de haber sido leído. Era como si coleccionara lo que no se permitía sentir. Las noches iniciales se parecían entre sí. Él acostado rígido, mirando la ventana como si algún recuerdo viejo quisiera entrar y sacudirlo. Ella escuchaba su respiración tensa, ese aire que parecía quedarse atrapado antes de llegar al pecho.
A veces, en el silencio, la ciudad lanzaba un trueno lejano o el viento golpeaba suavemente el vidrio. Y él se sobresaltaba con una fragilidad que jamás habría admitido en público. Fue entonces cuando ella entendió que el insomnio no era el enemigo, era el síntoma. Cada mañana, al levantarse, ella veía cómo él revisaba el reloj con una especie de culpa silenciosa, como si medir el tiempo fuera su forma de intentar controlarlo todo. Nunca le preguntaba cómo había dormido ella, no por egoísmo, sino por torpeza emocional. Él estaba acostumbrado a vivir rodeado de empleados, contadores y agendas estrictas, pero no de cercanía humana. En ese mundo de cristal, la presencia de alguien que respiraba cerca ya era una anomalía que lo desarmaba más de lo que él confesaba. Ella tomaba el transporte público de regreso a casa, mirando su reflejo en la ventana empañada y preguntándose cómo un hombre tan poderoso podía lucir tan roto cuando apagaba las luces. Veía pasar edificios, mercados y gente que luchaba por llegar al día siguiente, y comprendía que la vida, en su mundo, se medía en sobrevivencia, en el de él, en silencio. Dos realidades opuestas que ahora compartían una habitación, dos camas separadas por 1 metro exacto y un espacio invisible donde empezaba, sin que lo notaran, la semilla incierta de la confianza. Ella empezó a observarlo con la discreción de quien sabe que mirar demasiado puede herir. Notaba cómo él se frotaba las sienes antes de acostarse, como si intentara exprimir de su mente los pensamientos inquietos que lo mantenían despierto. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si cada gesto hubiera sido ensayado para no revelar debilidad. Pero cuando apagaba la luz, había un segundo diminuto donde sus hombros caían y el millonario dejaba ver al hombre agotado, vulnerable, buscando refugio en la simple presencia de alguien que no esperaba nada de él. Ella, por su parte, arrastraba el cansancio de jornadas dobles y cuentas que siempre parecían multiplicarse. Tenía manos ásperas de limpiar oficinas, pero un corazón firme que sabía sostener silencios. Aunque el dinero lo necesitaba con urgencia, nunca dejó que eso ensuciara su manera de mirar al millonario. Lo veía como un hombre atrapado en una vida demasiado grande y demasiado vacía. Era extraño. Ella no tenía nada, pero dormía. Él lo tenía todo, pero llevaba años sin cerrar los ojos, sin sentir miedo. En las noches, cuando ya estaban acostados, él hacía preguntas sencillas que parecían enormes para él. «¿Te incomoda estar aquí?», murmuraba sin mover la cabeza. Ella respondía con voz suave, casi maternal, recordándole que su presencia era tranquila, no una amenaza. Esas respuestas tan simples parecían aflojarle los músculos, como si cada palabra fuera una pequeña llave que abría un espacio nuevo dentro de su pecho. Ella empezaba a notar que él hablaba poco, pero escuchaba con una intensidad que delataba cuánto necesitaba ser comprendido. Hubo una noche en la que él dejó escapar un suspiro largo, como si cargara una piedra inmensa dentro del cuerpo. Ella no preguntó qué le dolía. Solo giró la cabeza en su dirección, permitiendo que su respiración marcara un ritmo más lento. Él, sin darse cuenta, empezó a acompasarse a ella. Ese pequeño acto, ese gesto involuntario, fue el primer hilo real que los unió. No era romanticismo, no era deseo. Era supervivencia emocional, un intento torpe de no sentirse solo en un mundo que lo había hecho desconfiar de todos, incluso de sí mismo. Con el paso de los días, él comenzó a mostrar capas que ni él sabía que tenía. A veces, al borde del sueño, confesaba pensamientos sueltos, recuerdos de noches interminables escuchando su propio pulso, miedos que no sabía nombrar, o el simple terror de quedarse dormido y sentir que perdía el control. Ella no lo interrumpía, no lo consolaba de manera evidente, solo dejaba que esas palabras encontraran espacio para existir, y esa escucha silenciosa se convertía en un bálsamo que él jamás había conocido. Una madrugada, él hizo algo que la sorprendió.
Se rió, apenas un susurro, al contarle que nunca había dormido acompañado y que no sabía si estaba haciéndolo bien. Ese momento, tan insignificante y tan humano, deshizo una parte de la tensión que siempre cargaba. Ella le devolvió una sonrisa tenue, consciente de que ese gesto venía de una confianza reciente, frágil y preciosa. En ese instante, el millonario ya no parecía un hombre inalcanzable. Era alguien aprendiendo a habitar su propia vulnerabilidad, un paso a la vez, respiración tras respiración. El antagonista en la vida del millonario no era una persona concreta, sino la sombra constante del miedo que lo perseguía desde años. Ese miedo tomaba forma cada noche, sentado a los pies de su cama, recordándole pérdidas antiguas, exigencias familiares imposibles y un pasado donde nunca se le permitió fallar. Era una voz dura, heredada de un padre ausente y una madre estricta, que le repetía que mostrar cansancio era debilidad. Esa sombra lo había llevado a construir un imperio brillante, sí, pero al costo de su paz más básica. Cerrar los ojos sin sentir que algo lo acechaba. Aún así, había otro antagonista más sutil, la soledad estructurada en su vida como un mueble más. Cada decisión que tomaba estaba rodeada de asistentes, abogados, choferes, pero nadie lo tocaba, nadie respiraba cerca. La gente veía su dinero, su apellido, su éxito, pero no al hombre. Él, cansado, se había convencido de que era más seguro vivir sin vínculos. Esa lógica fría lo protegió durante años, hasta que se transformó en su prisión. Y esa prisión, silenciosa y elegante, lo había dejado sin descanso físico ni emocional. Para ella, el antagonista era distinto, más cotidiano pero igual de opresivo. Era la necesidad económica, la lucha diaria por pagar cuentas, sostener a su familia y sobrevivir a la rutina agotadora de trabajos mal pagados. Cada día llevaba consigo el temor de perderlo todo con una sola mala noticia. Tenía sueños propios, pero siempre los postergaba, porque la vida exigía urgencias antes que el dinero del millonario. Era una oportunidad, sí, pero también un riesgo emocional. Entrar en la vida de alguien tan distinto podía romperla si no mantenía sus límites claros. A veces, mientras él respiraba inquieto a su lado, ella pensaba en cómo la diferencia de mundos podía volverse un enemigo silencioso. La presión, las expectativas, la posibilidad de que él confundiera cercanía con dependencia, o que ella terminara involucrada en problemas que no eran suyos. El antagonista, en su caso, era la sensación de no pertenecer, de caminar en un territorio que no le correspondía. Aún así, cada vez que él le pedía con voz suave que permaneciera ahí, ella sentía que era vista no como empleada, sino como un puente hacia algo más humano. El antagonista también se manifestaba en la tormenta interior del millonario. Había noches en que se incorporaba repentinamente, los ojos abiertos pero perdidos, respirando como si un peligro invisible lo hubiera despertado. Ese miedo irracional, que ni él entendía, lo volvía pequeño dentro de su cama enorme. Ella lo observaba desde la distancia exacta del metro que lo separaba, sabiendo que avanzar podía ayudarlo, pero también podía cruzar un límite emocional que aún no estaban preparados para enfrentar. Cada movimiento debía ser suave, preciso, casi sagrado, y sin embargo, esa misma sombra, ese conjunto de miedos, soledades y heridas antiguas, fue también lo que los conectó sin palabras. Porque el antagonista no solo obstaculizaba, revelaba su humanidad. Cuando ella lo veía luchar contra pensamientos que lo inmovilizaban, entendía que él no necesitaba compasión, sino presencia. Y cuando él la veía llegar cada noche, cansada pero firme, descubría que quizá la vida no estaba hecha para vivirse solo. Ese reconocimiento silencioso del enemigo común, la soledad, los preparaba, sin saberlo, para el primer gran giro. La noche del giro comenzó sin anunciarse,
como si fuera una más de esas en que él se movía inquieto entre las sábanas. Pero había un peso distinto en su respiración, un temblor que ella reconoció apenas apagaron las luces. La ciudad rugía afuera, y el viento golpeaba las ventanas con una insistencia que parecía buscar entrar. Él se llevó una mano al pecho, intentando mantener un ritmo que se le escapaba. Ella observó la sombra de su silueta tensarse como si algo dentro estuviera a punto de romperse. Cuando el primer trueno estalló, él se incorporó de golpe, con los ojos muy abiertos, respirando en espasmos irregulares. No dijo su nombre, no pidió ayuda, solo quedó sentado al borde de la cama, con los hombros temblando como un niño que teme hacer ruido. Ella entendió que no era un susto común, era un ataque de ansiedad, profundo y viejo, como una mano invisible apretándole el pecho. Por un momento dudó, recordando el metro exacto que los separaba, pero el miedo en su postura le borró cualquier límite. Ella se levantó despacio, sin hacer movimientos bruscos, dejando que el sonido suave de sus pasos anunciara su presencia. Cuando cruzó el metro invisible, él levantó la mirada apenas un segundo, sorprendido, vulnerable, como si no supiera si tenía derecho a recibir consuelo. Ella no lo tocó de inmediato, simplemente se arrodilló frente a él, respirando lento, permitiéndole sentir que no estaba solo. Fue entonces cuando su voz, aunque temblorosa, logró susurrar: no puedo calmarlo. Con total consentimiento, ella apoyó una mano firme sobre su pecho, no para sujetarlo, sino para anclarlo. Él cerró los ojos al sentir ese contacto cálido, humano, sincero. Ella le pidió que siguiera su respiración, marcando un ritmo lento y constante, como si la calma pudiera contagiarse. Él intentó imitarla, falló al principio, volvió a intentarlo, y poco a poco su pulso empezó a ceder. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero adentro el espacio se volvió íntimo, casi sagrado, sostenido solo por ese gesto silencioso. Cuando él finalmente permitió que su cuerpo cediera, apoyó la frente contra su hombro, moviéndose con extrema suavidad, asegurándose de que ella estuviera de acuerdo. Ella respondió con un leve asentimiento, suficiente para que él se dejara caer un poco más, agotado de luchar contra sí mismo. Ese contacto, tan simple y tan humano, lo atravesó como una revelación. No estaba derrumbándose, estaba permitiéndose descansar. Por primera vez en años, su respiración encontró un ritmo que no nacía del miedo, sino de la presencia de alguien que no exigía nada. Minutos después, él se quedó dormido sobre su hombro, y ella se quedó inmóvil, sosteniéndolo sin apuro. Sentía el peso completo de un hombre que por fin soltaba la armadura, un hombre que aprendía a confiar en algo tan básico como un abrazo contenido. Afuera la tormenta seguía, pero adentro había un silencio nuevo, no vacío, sino tibio. Esa noche, sin darse cuenta, los dos cruzaron un umbral que cambiaría todo. Porque a partir de ese momento, dormir ya no sería un acto solitario, sino un puente hacia la sanación compartida. Las noches siguientes estuvieron llenas de un silencio diferente, más cálido, como si esa primera entrega hubiera dejado una huella difícil de ignorar. Él ya no evitaba mirarla antes de acostarse. Sus ojos buscaban los de ella en un intento torpe de confirmar que seguía allí, que no lo había soñado. Ella también sintió algo nuevo, una responsabilidad que iba más allá del trabajo, una presencia que la invitaba a quedarse sin exigirle nada. Aún así, ambos caminaban con cautela, intentando no nombrar lo que estaba creciendo entre respiraciones compartidas. Él comenzó a dormir minutos más largos, como si su cuerpo por fin reconociera el descanso como un derecho y no una amenaza. Esos pequeños lapsos de sueño eran victorias silenciosas que él celebraba en su interior.
Cuando despertaba sin sobresaltos, la buscaba con la mirada, y ella respondía con un gesto leve, casi imperceptible. Ese intercambio sencillo era una conversación muda que solo quienes han conocido el miedo profundo pueden entender. La confianza, palabra clave en su historia, empezaba a abrirse paso. Ella, sin embargo, tenía sus propios temores. No quería que él confundiera su apoyo con una entrega emocional que ella no había prometido. Tenía claro que su presencia era profesional, pero también humana. Las líneas se iban difuminando, no por intención, sino por necesidad. Cada vez que él se quedaba dormido cerca de su hombro, ella sentía el pulso de un hombre que llevaba demasiado cargando solo, y aunque su instinto era proteger, también debía protegerse a sí misma. Esa tensión interna la acompañaba durante el día. Una tarde, mientras preparaba la habitación, encontró una manta doblada sobre su cama, puesta por él. No era un gesto lujoso ni planeado, sino un intento torpe de agradecerle sin palabras. Ella acarició la textura suave, comprendiendo que él empezaba a mostrar afectos en formas discretas, como quien aún teme ser rechazado. Ese pequeño detalle la conmovió más de lo que habría admitido. Era la primera vez que él hacía algo por ella sin que fuera estrictamente necesario, revelando una grieta dulce en su coraza. Esa misma noche, él la llamó por su nombre por primera vez. No lo dijo con autoridad ni distancia, sino con una suavidad que casi pedía permiso. Ella sintió un calor inesperado recorriéndole el pecho, como si el simple hecho de ser nombrada la volviera más real dentro de su mundo. A partir de ese momento, la habitación dejó de ser un territorio dividido. Se convirtió en un espacio compartido donde ambos podían respirar sin máscaras. Ese cambio marcó el inicio de una cercanía más consciente. Con el paso de los días, él empezó a confiarle pequeños fragmentos de su vida. Le habló de su infancia rígida, de la presión de dirigir una empresa desde demasiado joven, de cómo el éxito le había dado todo menos descanso. Ella escuchaba sin interrumpir, sin intentar arreglarlo, solo sosteniendo la palabra confianza entre ambos. Descubrió que él no era frío. Era un hombre que había aprendido a funcionar sin amor, porque nadie lo había enseñado a recibirlo sin miedo. Ese descubrimiento la estremeció. Una noche, él le ofreció un té caliente antes de dormir, para ayudarte a descansar tú también, dijo, como si temiera invadir su espacio. Ella aceptó, agradecida por el gesto simple que rompía la dinámica estrictamente laboral. Compartieron unos segundos de silencio mientras el vapor subía entre ambos, creando una intimidad suave, no forzada. Ese momento, tan pequeño, parecía unirlos más que cualquier confesión. Era el tipo de cercanía que nace sin presiones, sin expectativas, solo desde la honestidad de dos vidas muy distintas. En otra ocasión, durante un apagón momentáneo causado por una tormenta, él buscó su mano en la oscuridad, no por miedo, sino para asegurarse de que no estaba sola. Ella sintió sus dedos rozar los suyos con extrema delicadeza, esperando una señal de consentimiento. Ella apretó suavemente, permitiendo ese contacto breve que iluminó la habitación más que la electricidad. Cuando las luces volvieron, ambos se soltaron despacio, como si hubieran cruzado una frontera silenciosa que ninguno quería romper abruptamente. Él comenzó a dormir mejor, pero también empezó a notar que su descanso dependía de que ella estuviera cerca. Ese descubrimiento lo descolocó. No quería ser una carga ni obligarla a nada. Una noche, con voz entrecortada, le preguntó si era demasiado para ella. Ella negó suavemente, asegurándole que lo acompañaba porque quería, no por obligación. Ese intercambio sincero fue un alivio para él, que temía repetir dinámicas de control que había vivido en su familia. Con cada palabra, la confianza se fortalecía. Ella, por su parte, comenzó a notar cómo su propia vida cambiaba.
Ya no llegaba a casa con el cuerpo roto de cansancio. Tenía una energía nueva, nacida de sentirse útil, no solo como trabajadora, sino como presencia significativa. Su familia notó el brillo leve en su mirada, ese que aparece cuando la vida, de algún modo, empieza a ordenarse. Aunque no contaba detalles, guardaba dentro de sí la certeza de que estaba participando en algo importante, algo que la trascendía. Él la observaba durante las noches con un respeto profundo. Cada vez que ella respiraba tranquilo, él sentía que el mundo podía ser menos hostil. Ya no le preguntaba si seguía despierta con temor. Ahora lo hacía con curiosidad, como queriendo conocerla más allá de su rol. Ella respondía con naturalidad, y esas conversaciones breves, a media luz, se convertían en un ritual que los acercaba sin romper límites. Esa naturalidad los hacía sentir seguros, un paso clave hacia la sanación de ambos. Una madrugada, él le confesó algo que llevaba guardado. Temía que, si lograba dormir completamente bien, ya no tendría una razón para que ella volviera. Ella escuchó en silencio, dejando que esa vulnerabilidad se posara entre ellos sin juicio. Luego le respondió con calma que las personas no se sostienen solo por necesidad, sino por elección. Esa frase lo desarmó suavemente, porque nunca antes alguien le había dado un lugar por voluntad y no por obligación. Fue un momento que marcó un antes y un después. La tensión entre ellos crecía, pero no como un romance repentino, sino como una cercanía elegida y consciente. Había miradas que se detenían un segundo más, respiraciones que se encontraban a mitad de la noche, gestos suaves que nacían sin pensarlo demasiado, siempre con consentimiento, siempre con respeto. Ella sabía que cualquier confusión podía lastimar a ambos, así que avanzaban con la paciencia que da el cariño verdadero, ese que no necesita prisa ni palabras grandilocuentes para existir. Hubo un día especialmente duro para él, lleno de reuniones tensas y decisiones que cargaban años de expectativas. Cuando regresó al penthouse, la encontró preparando las camas con una serenidad que lo paralizó. Por primera vez, le pidió que se quedara cerca antes de siquiera acostarse. Ella se acercó con suavidad, y él dejó caer la cabeza sobre su hombro por unos segundos con su permiso claro. Ese gesto simple lo sostuvo más que cualquier terapia o medicamento. Era el tipo de apoyo que nunca había conocido. Cada avance entre ellos era pequeño, pero firme. Él dormía más, ella se sentía más segura, y la habitación se convertía en un territorio compartido donde la confianza crecía como una planta silenciosa. La tensión no venía del miedo, sino del descubrimiento mutuo. Ambos entendían que caminaban hacia un punto donde tendrían que enfrentar lo que esa cercanía significaba. Pero por ahora, en ese tramo de la historia, lo importante era que dos vidas rotas empezaban a recomponerse, noche a noche, paso a paso, respiración a respiración. Esa noche, cuando el clímax se abrió paso sin pedir permiso, él despertó sobresaltado, empapado en sudor, respirando como si el pasado lo hubiera tomado por el cuello. Ella corrió hacia su cama sin pensarlo, pero se detuvo a medio camino, esperando su señal. Él levantó la mano, temblorosa, pidiendo que se acercara. Con consentimiento claro, ella tomó sus dedos entre los suyos, anclándolo al presente. Él, con la voz quebrada, confesó algo que nunca había dicho en voz alta. No tengo miedo de dormir, tengo miedo de despertar solo. Esa frase cambió el aire entero de la habitación. Ella sintió un golpe emocional en el pecho, no por lástima, sino por la verdad desnuda que él había sostenido en silencio durante años. Se sentó a su lado y, con suavidad, apoyó su frente contra la de él, preguntándole si podía hacerlo. Él asintió despacio, agradecido por tanta delicadeza. Ese gesto sencillo los conectó más que cualquier palabra, porque ahí, en esa distancia mínima, él encontró un refugio real.
Las sombras que lo perseguían perdieron fuerza ante la presencia cálida de alguien que se quedaba incluso cuando él se mostraba roto. Él hundió el rostro en sus manos, como si hubiera cargado demasiado por demasiado tiempo. Ella tomó aire lentamente, invitándolo a seguirla, marcando un ritmo que calmaba sus tormentas internas. Y en ese vaivén suave, él comenzó a soltar recuerdos que nunca había pronunciado. Noches de infancia donde el silencio era castigo, días donde debía ser perfecto o no ser nada. Ella escuchó con un respeto profundo, sin intentar reparar, solo sosteniendo el peso emocional que él, por fin, se permitía liberar. Fue la primera vez que lloró frente a alguien sin esconderse. Ella, viéndolo quebrarse sin miedo, sintió cómo ese momento lo reconstruía pieza por pieza. Le habló con voz firme y cariñosa, diciéndole que nadie debería luchar contra la noche solo, que descansar no era rendirse, sino confiar. Él cerró los ojos, dejando que esas palabras se incrustaran en su interior como un bálsamo. Su respiración se volvió más lenta, más humana. Por primera vez no parecía el millonario inalcanzable que todos imaginaban. Era un hombre que después de tantos años se permitía caer para aprender a levantarse acompañado. La revelación llegó cuando él, todavía tembloroso, tomó su mano con mayor seguridad. No sabía que la confianza podía sentirse así, tan viva, murmuró. Ella lo miró con ternura, acariciando su dorso con el pulgar. Un gesto pequeño que contenía una verdad enorme. Él entendió que no solo había contratado compañía, había encontrado un espejo donde su vulnerabilidad no era una amenaza, sino una puerta, y en ese instante algo dentro de él finalmente hizo clic. El insomnio por primera vez no era un enemigo invencible, sino un adversario que podían enfrentar juntos. Un rayo iluminó la habitación, y él se sobresaltó, pero esta vez no retrocedió. Se acercó a ella con cuidado, pidiendo permiso con la mirada antes de apoyar su cabeza sobre su hombro. Ella respondió con un asentimiento suave, y él sintió una paz que nunca había conocido. La tormenta afuera parecía un eco lejano comparado con la calma tibia que nacía entre ellos. Su respiración se acomodó al ritmo de la de ella y poco a poco la tensión en su cuerpo comenzó a disolverse. Esa cercanía elegida se convirtió en el núcleo del clímax emocional. Ella lo sostuvo con paciencia, permitiendo que su peso se asentara sin prisa. Él, aún frágil, susurró que temía perder ese momento, que no sabía si merecía tanta presencia. Ella le contestó que la confianza no se merece, se construye, y esa palabra, su palabra clave, lo envolvió como una promesa. Las memorias que antes lo perseguían ahora parecían sombras que se alejaban al calor de un amanecer. En ese abrazo contenido, él descubrió que había pasado años escapando de algo que nunca había tenido, un espacio seguro, mientras él finalmente se quedaba dormido en su regazo con una serenidad casi nueva. Ella sintió que el aire se transformaba. No era una historia de dependencia ni de rescate, sino de dos vidas que se encontraban en un punto exacto donde ambas necesitaban sanar. Ella lo cubrió con una manta, moviéndose con extrema delicadeza para no despertarlo. Lo observó dormir profundamente, como si el mundo por fin le hubiera dado permiso para descansar. Era la primera noche en que él no luchaba, simplemente se entregaba al sueño. Al verlo así, ella sintió que algo dentro de sí también se acomodaba. Había sido testigo del derrumbe y del renacer de un hombre que jamás se había permitido sentir. Y mientras la tormenta se alejaba, dejando el penthouse envuelto en un silencio reparador, ella comprendió que esa noche marcaba un antes y un después para ambos. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál fue la parte que más te estremeció.
porque a veces, como él, todos necesitamos a alguien que nos recuerde que no estamos solos. Cuando él despertó horas después, con la mirada limpia y un alivio nuevo recorriéndole el rostro, entendió por fin lo que había estado buscando todos esos años. No era sueño, era confianza. Y ahí, a su lado, estaba la persona que lo había acompañado hasta ese punto sin pedir nada a cambio. Esa revelación lo dejó sin palabras, pero con una certeza profunda. No volvería a la oscuridad de antes. Esa noche, en pleno clímax emocional, él había recuperado lo que más le faltaba, la posibilidad de vivir sin miedo al amanecer. Al amanecer, cuando la luz tibia entró por las ventanas, él abrió los ojos con una calma que no recordaba haber sentido jamás. Ella seguía a su lado, sentada en el borde de la cama, vigilando su respiración como si fuera un ritual silencioso. Él se incorporó despacio, aún envuelto en la manta que ella le había puesto, y por primera vez no se apresuró a disculparse ni a esconder su vulnerabilidad. Solo la miró con honestidad, agradeciendo sin palabras el puente que habían construido durante la noche. Ese gesto fue su primera acción concreta hacia la reparación. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños actos que demostraban un cambio profundo. Él empezó a asumir responsabilidad por su bienestar, organizando su agenda para dejar de lado el ritmo agotador que lo había llevado al borde del colapso. Ella lo observaba con una mezcla de orgullo y alivio, notando que ya no era un hombre que temía el descanso, sino alguien aprendiendo a elegirlo. Incluso comenzó a ordenar su hogar de otra manera, guardando objetos que ya no servían y dejando espacio para una vida más humana. Era su forma de limpiar la sombra del pasado. Él también decidió reparar lo que su mundo de excesos y descuidos había roto. Habló con su equipo, delegó responsabilidades y se permitió aceptar que no podía sostenerlo todo solo. Ella, desde su lado, mantuvo sus límites claros, dejando que la sanación de él no dependiera solo de su presencia. Ese equilibrio nuevo, nacido de la honestidad, fortaleció la relación entre ambos. Cada noche, cuando él lograba dormir sin sobresaltos, ella comprendía que su papel había cambiado. Ya no era solo acompañante, sino testigo de un renacimiento que él mismo estaba impulsando. Un día, él la sorprendió reorganizando la habitación. Quitó una de las camas y colocó un sillón cómodo entre la ventana y la pared, explicándole con ternura que quería que ella tuviera un espacio para descansar de verdad, sin la tensión de dormir con ropa de trabajo o en una cama improvisada. Ella aceptó el gesto, siempre con la certeza de que ese cambio se hacía desde el respeto, no desde la obligación. Ese nuevo arreglo hablaba de una convivencia más consciente, donde ambos podían respirar sin miedo a invadir el espacio del otro. Ella también comenzó a transformar su propia vida. Con el dinero que había ganado, pudo reducir uno de sus trabajos y recuperar horas que antes se perdían en cansancio. Su familia la notó más tranquila, menos agotada, más presente. Cada noche volvía al penthouse no solo por el contrato, sino por una decisión personal que nacía del cariño sincero. Sabía que él estaba reconstruyéndose, y ella sin quererlo, también. Ese intercambio silencioso era un acto de reciprocidad emocional que fortalecía la historia de ambos. El desenlace no llegó como un final abrupto, sino como una transición suave hacia una vida más equilibrada. Él dormía cada vez mejor, ella encontraba estabilidad, y juntos habían aprendido a respetar los límites que los mantenían sanos. No necesitaban declaraciones grandiosas. Bastaba el modo en que él respiraba tranquilo, o el modo en que ella apagaba la luz sin temor. La recompensa moral estaba en lo simple. Habían descubierto que la confianza, cuando se cultiva con paciencia y honestidad, puede sanar heridas que el tiempo solo había empeorado. Esa era su verdadera victoria compartida.
Al mirar atrás, ambos comprendieron que nada de lo vivido había sido casualidad. Él no buscaba amor ni compañía, solo un espacio donde respirar sin sentir que el mundo lo aplastaba. Ella no buscaba un destino milagroso, solo un trabajo que le permitiera sostener a los suyos. Sin embargo, en ese encuentro imperfecto encontraron algo que ninguno esperaba: la posibilidad de confiar sin miedo. La palabra confianza dejó de ser teoría para convertirse en un hilo que los sostuvo cuando más frágiles estaban, un puente que transformó la noche en refugio. La moral de su historia no nació de la suerte, sino del valor de mirarse sin máscaras. Él aprendió que descansar no era un acto de debilidad, sino de valentía. Ella descubrió que acompañar no significaba perderse, sino reconocerse en la luz que dejaba el otro. Ambos entendieron que la sanación no llega de golpe. Se construye con gestos pequeños, decisiones diarias y el coraje de permanecer incluso cuando el miedo insiste en regresar. Eso los unió más que cualquier promesa grande. Con el tiempo, cada uno siguió creciendo desde ese punto de encuentro. Él dejó atrás el aislamiento que lo había condenado al insomnio. Ella se abrió paso hacia una vida con más dignidad y menos agotamiento. Y aunque sus caminos no dependían uno del otro, ambos sabían que ese cruce había cambiado la forma en que miraban el mundo. La verdadera recompensa fue interna: descubrir que la confianza no se exige, se cultiva, no se compra, se ofrece, no se impone, se construye lentamente, como un amanecer después de una tormenta larga. Si alguna vez has sentido que la vida te deja sin aire, recuerda que no se trata de luchar solo, sino de permitir que alguien te sostenga cuando ya no puedes más. La confianza es un acto de humanidad profunda, un puente que todos merecemos cruzar. Si crees en el poder de sanar acompañado, escribe confianza en los comentarios y deja que esta historia te acompañe un poco más allá de estas palabras, porque al final todos buscamos lo mismo: un lugar donde descansar sin miedo,